Vamos en búsqueda de los hijos de María y al hermano de Jesús, usando la Biblia. Empezamos por Gálatas 1:19. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. Este pasaje es usado mucho, por los que afirman que Jesús tuvo hermanos. Hermanos carnales, o sea hijos de María. Aparentemente está diferenciando entre apóstoles y el hermano de Jesús. Leamos desde el 18. Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. Aquí parece hacer diferencia entre hermano y apóstol. Pero miremos el pasaje paralelo de acuerdo a la Reina Valera 1960. Hechos 9:26 al 30. Este es otro relato de ese viaje de Pablo a Jerusalén. Hechos 9:26 al 30. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Aquí miramos que Gálatas se está refiriendo a los apóstoles, aunque separe a Santiago como hermano. Ahora el versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y enviaron a Tarso. Aquí miramos que cuando miraron que Pablo está del lado de ellos, los discípulos aceptan a Pablo y lo envían a Tarso. Los discípulos son llamados discípulos al principio y luego hermanos. Marcos 3:13. Jesús escoge a sus apóstoles. Empieza con Simón, Pedro, Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote. Miremos la lista de apóstoles según Mateo. Los 12 apóstoles son estos. Simón, llamado Pedro y Andrés su hermano. Aquí vemos que Pedro y Andrés son hermanos. Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Aquí están otros 2 hermanos. Jacobo y Juan. Y lo vamos a confirmar más adelante. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Alfeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote. Los apóstoles de acuerdo a Lucas 6:12 al 16. Escogió a 12 apóstoles. A Simón a quien llama Pedro. Andrés su hermano. Jacobo y Juan. Felipe y Bartolomé. Mateo, Tomás. Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, y Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Lucas llama a Tadeo Judas. Estos son los 12 apóstoles de Jesús. Para empezar, podemos eliminar a Judas Iscariote hijo de Simón. Por ser el traidor. No puede ser hermano de Jesús. Y nadie se le ha ocurrido decir que es hermano de Jesús. Aunque hay muchos pasajes, solo vamos a usar estos para eliminar a los hijos de Zebedeo. Mateo 20:20. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo 27:56. La madre de los hijos de Zebedeo. Los hijos de don Zebedeo son Jacobo y Juan y siempre son mencionados juntos. El padre es don Zebedeo y la madre no dice el nombre pero no es María. Podemos eliminar a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo de la lista. Bien, sigamos. Juan 21:2. Estaban junto a Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Juan 21:15. Jesús dijo, Simón Pedro hijo de Jonas. Aquí está el padre de Simón Pedro, don Jonas. Juan 1:44. Y Felipe era de la ciudad de Andrés y Pedro. Pedro y Andrés son hermanos y hijos de don Jonas de Betsadia como Felipe. A Felipe nadie lo menciona como hermano tampoco. Eliminemos a Pedro, Andrés y Felipe. Añadiremos que Tomás es identificado como el Dídimo, que significa el gemelo. Y sabemos que Jesús no era gemelo. Lo eliminamos también. En Marcos 2:14 miramos algo curioso. Jesús llama a Leví hijo de Alfeo. Lucas 5:27, Jesús llama a Leví el publicano. Mateo 9:9. Aquí lo llama Mateo. Miramos que el único publicano a quien llama Jesús es Mateo o Leví hijo de Alfeo.
Puede ser que por ser publicano, su familia no lo reconocían como hermano, pero era de los Alfeos. Eliminamos a Leví o Mateo, hijo de Alfeo. Mantenemos a Jacobo y a Judas, también hijo de Alfeo, en la lista. Buscando más evidencias. A Tomás el Dídimo tampoco se le mira como hermano de Jesús. Eliminamos a Mateo y a Tomás. Acordémonos que en la elección de los 12, nos dice en Lucas 6:16 que Judas es hermano de Jacobo y hijo de Alfeo. Este es un pasaje clave. Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Miremos que José no es mencionado como apóstol o discípulo. Pero sí aparece en la Biblia en un par de ocasiones. Ahora los que quedan en la lista concuerda con los supuestos hermanos de Jesús: Jacobo, Judas y Simón. Lucas 6:16. Nos dice que Judas es hermano de Jacobo. Judas 1. El mismo Judas que escribe la carta de Judas dice que es hermano de Jacobo. Hechos 1:13, otra vez nos dice que Jacobo es hijo de Alfeo y que Judas es hermano de Jacobo. Entonces confirmamos que Jacobo y Judas son en realidad hermanos y Jacobo es hijo de Alfeo. Este pasaje siguiente aclarece todo. ¿Y por qué llaman Santiago o Jacobo medio hermano de Jesús? Mateo 27:56. Miramos que había una María que es madre de Jacobo y de José. Aquí aparece el mencionado José. Marcos 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y de Salomé. Aquí está otra vez María madre de Jacobo y de José. ¿Pero por qué medio hermanos? Juan 19:25 nos da la respuesta. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, o sea la Virgen María, la hermana de su madre, María mujer de Cleofás. María es tía de la madre de Jesús. Miramos que la Biblia nos dice que la madre de Jacobo, José, y Judas se llamaba María. ¿Qué es un primo hermano? De acuerdo de la Real Academia Española, hijo de tío o tía. Primo, hermano. La tía de la Virgen María se llamaba María. Esta María era mujer de Cleofás. Esta María es la madre de Jacobo, de José y por consecuencia Judas. Hace sentido por ser primos, que se les llamen hermanos. La otra María. Marcos 16:1. María madre de Jacobo y Salomé, compraron especias. Mateo 28:1. La otra María va al sepulcro. Mateo 27:61. La otra María sentada delante del sepulcro. Juan 19:25. Dice que María es mujer de Cleofás. La elección de acuerdo a Lucas 6. Miramos en Lucas 15. A Jacobo hijo de Alfeo. Lucas 16, Judas hermano de Jacobo. Desde el principio no se menciona ningún otro Judas o Jacobo aparte de los de Zebedeo. Y Judas Iscariote. Podemos eliminar a Jacobo o Santiago como hermano de Jesús. Y nos queda Simón. Este Simón es elote y cananista. Simón puede que sea Natanael. Cuando escogió a los 12 escogió a Natanael de Cana Galilea. Y el único que era de Cana era Simón el cananista. ¿Cuál de los apóstoles era carpintero como su supuesto padre José? Ninguno. Busquemos a los hermanos de otra manera. Jesús nace. Y no fue gemelo. Ahorita solo hay un hijo, Jesús. Mateo 2:11 y Lucas 2:11. A los 2 añitos, Jesús y sus padres salen a Egipto. Miramos que el ángel le dice toma al niño y a su madre. Mateo 2:13. No dice niños. Y José, tomó al niño y a su madre y se fueron a Egipto. Mateo 2:14. No hay otro niño. Herodes muere en el año 4. Entonces Jesús tenía 4 años. Mateo 2:19. Otra vez el ángel del Señor dice toma al niño y a su madre. Mateo 2:21. Se levantó, y tomó al niño y a su madre y se fue a Israel. El ángel no menciona a ningún otro niño.
A los 4 años Jesús no tiene hermanos. Jesús tiene 12 años. Jesús se pierde en el templo. Solo menciona que su padre y su madre lo andaban buscando. ¿Por qué los hermanos no lo buscaban? ¿Y si no, por qué no se quedó María cuidando a los otros hermanos? Las mujeres no eran obligadas a ir a las fiestas, de acuerdo a Deuteronomio. Si tuviese hermanos serían más joven que Jesús y se quedaría cuidándolos mientras José busca a Jesús, ya que no es obligación que la mujer vaya a estas fiestas. No hay hermanos hasta los 12 años. No hay razón para creer que si se esperó, por 12 años. Ahora más viejo, va a tener relaciones con María. Aquí en Mateo 1:20. Hay un reclamo de paternidad hecho a José por el ángel. Lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo es. Otra objeción. Mateo 1:24 al 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Miraremos que el hasta no siempre significa que antes no y después sí. Segunda de Samuel 6:23. Y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Pudo tener hijos después de muerta? No. Consultemos con los primeros reformadores protestantes. ¿Qué será lo que ellos creían? Cristo fue el único hijo de María, y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Me inclino a aceptar a quienes declaran que los hermanos, realmente significan primos. Aquí ya que el escritor sagrado y los judíos en general siempre llamaban hermanos a los primos. Martín Lutero, Sermón 1539. Es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma ella fue también purificada de pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios, de modo que, desde el primer momento que ella comenzó a vivir fue libre de todo pecado. Martín Lutero, Sermón 1527. A partir de Mateo 1:25. El vídeo creó mucha confusión en la iglesia, porque de él dedujo que María había permanecido virgen únicamente hasta el primer nacimiento y después tuvo otros hijos con su marido. La perpetua virginidad de María fue defendida vigorosamente por Jerónimo. Es suficiente decir que es insensato y falso deducir de estas palabras que sucedió después del nacimiento de Cristo. Es llamado el primogénito no por otra razón sino para que sepamos que él nació de virgen. En este texto se niega que José hubiera tenido concurso marital con María antes de nacer el niño, todo está limitado a este tiempo, nada se dice de lo que sucedió después. Juan Calvino, comentarios. Zwingli explica que el matrimonio con José fue únicamente para que José apareciera como esposo y la protegiera de la ley, y así dar al niño y a ella protección y cuidado. Zwingli. La sabiduría divina se muestra en que el desposorio con José no pretendía establecer una relación matrimonial entre ellos en orden a engendrar hijos, sino para que la hija María, después de encontrarse encinta, no fuera apedreada según la ley judía. Zwingli. Hay que considerar aquí el honor que el evangelista Lucas y también Mateo le tributan por su elevada pureza. Ella es joven pura intacta antes del parto, en el parto, y después del parto, es decir siempre. Entre los hombres es imposible que una madre sea al mismo tiempo virgen, para Dios todo es posible, porque todas criaturas obedecen a su voz. Zwingli. Heinrich Bullinger dijo. Bullinger defendió la perpetua virginidad de María y arremetió contra los falsos cristianos quienes la defraudaban en la forma en que debe ser tratada. En María, todo es extraordinario y todo lo más glorioso como brotado, del amor abrasador y la fidelidad de Dios. Ella es el único miembro notable de la comunidad cristiana. La Virgen María, completamente santificada por la gracia y la sangre de su único Hijo, abundantemente dotada del don del Espíritu Santo y distinguida entre todos. Ahora vive felizmente con Cristo en el cielo, es llamada y permanece siempre virgen y es la Madre de Dios. Bullinger 1965. Historia de doctrina y devoción.
John Wesley dijo: creo que Jesucristo nació de la Santísima Virgen, quien, al mismo tiempo lo trajo a él al mundo. Continuó ella pura e inmaculada, virgen. John Wesley, Carta a Católicos Romanos, 1964. ¿Quién odia a la mujer? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Reina Valera, 1960. ¿Por qué la serpiente tiene odio a la mujer? Dice que ésta le herirá la cabeza. Pero miremoslo más claro. Con versiones de esta Biblia más antiguas. Reina Valera 2000 y la contemporánea dicen que ella le herirá la cabeza. La Reina Valera de 1862 y la del Cántaro dice: esta te herirá en la cabeza. No dice para referirse a Jesús. Pero tal vez es, esta descendencia. Supuestamente la Biblia del Cántaro dice, esta en vez de ella te herirá en la cabeza. Pero la Biblia del Cántaro en realidad dice ella. Miremos estas versiones de la Reina Valera. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente y su simiente. Ella, te herirá la cabeza. La mujer le pisará la cabeza a la serpiente. Biblia del Cántaro, 1602. ¿Qué dice la Biblia del Oso, de 1569? La Biblia del Oso dice que ella le herirá en la cabeza. Por esto la serpiente odia a la mujer. Biblia Reina Valera 1960. La serpiente antigua que tiene odio contra la mujer es el diablo. El dragón lleno de ira contra la mujer. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Sola simiente de la mujer. Sus verdaderos hijos.